En el mundo de la animación para adultos, sabemos que se tiene como costumbre tocar los mismos temas de comedia en el público maduro, que va dirigido en este tipo de shows, donde la mayoría de episodios no buscan ser serios con sus temas, o no tienen ningún tipo de consecuencias para futuros episodios. Pero gracias a Dios, y a las observaciones de la gente, esta tendencia se ha ido diluyendo gracias a la propuesta de unas series que han salido en la última década. Y entre esas propuestas recientes hay una serie de Netflix que, debido a la tendencia experimental, me sacó una impresión mucho más que solo recomendarla, y es de querer hablar una escena en particular que mucha gente adulta debería tomar en cuenta. Así que acompáñenme en este video para enseñarles ese episodio especial de Carol y el fin del mundo. Como sabrán a los que han visto la serie de la motociclista independiente, la obra se ambienta en un planeta Tierra donde se vive en una constante discordia en todo el mundo, debido a un inevitable choque de un planeta que caerá en el planeta Tierra, donde aniquilará a toda la humanidad y no se podrá hacer nada para evitarla. Ante tal noticia, todo el mundo cae en una crisis donde las leyes, economía, política y hasta la normalidad de seguir una rutina se extinguen debido al inevitable choque con el planeta ficticio. Siendo así que hasta es normal ver gente desnuda, lugares abandonados y personas haciendo actividades extremas por el poco tiempo de vida que les queda. Ahí es donde la premisa del personaje de Carol, donde al verse rodeada de gente que vive las cosas al límite, parte con su propuesta, que al sentirse perdida con su razón de cómo vivir su vida, descubre un lugar donde es un piso de oficina, donde ella y otro grupo de personas hacen un trabajo rutinario de oficinista. ¿Trabajando de qué exactamente? Nunca explican con detenimiento, pero parece hacer cálculos para productos que no existen, con el único objetivo motivacional de sentirse distraídos de toda la locura que ocurre en el exterior del edificio, y así hacer sentir a nuestra protagonista como si estuviera aportando algo. Ante ya explicado el contexto de la propuesta de la serie, ya podemos empezar con la premisa del episodio 5, llamado David. El episodio comienza con el tema principal con el nombre llamado de Carol. Pronto se sabrá por qué el significado del nombre de la canción. Luego se verán unas tomas de trabajadores donde los mismos mencionan sus nombres. Luego de ahí tenemos una toma a la oficina donde trabaja nuestro protagonista y su compañera principal le cuenta que la gente no viene a socializar, viene a trabajar. Esto debido a que Carol desea conocer a sus compañeros por lo menos una vez, y poco a poco lo hace por medio de documentos que le dan a ella. Luego, Carol empieza a llamarlos por su nombre, donde los mismos se sorprenden ante el gesto. Y hasta un random menciona su nombre con un pitido. Y hasta para su grupo, donde todos se llaman Terry. Y los dos gemelos gerentes se dicen a sí mismos gerente. Manager. Y Carol termina mencionándose a sí misma. Carol. Hasta que se ven que hay un compañero que permanece en el mismo lugar. Pasa el tiempo hasta que cae en el teclado. Carol se va tarde de su puesto y se despide del mismo, de quien parece ser David, y nota que el mismo no muestra señales de vida. Oh, God. Y aparece una pantalla en negro con el mismo nombre del sujeto. Carol corre con su compañero más cercano sobre la situación, pero sus compañeros no saben de quién habla. Sus compañeros no saben qué hacer, incluso sugieren dejarlo tirado,
porque nunca lo conocieron. Pero ante la insistencia de Carol de no dejarlo ahí, lo meten en el auto de Donna y llevarlo a su esposa para darle la noticia. El personaje de Luis, ante la situación, dice lo siguiente: Would feel weirder, emotionally. Where is that woman? He might as well have been a sack of potatoes. Am I losing my humanity? Que pensaría que se sentiría más emocionalmente. Al llegar al lugar, notan que en la entrada de la casa hay dos sujetos con bigote con un parecido a David, y al conocer a la esposa, la misma dice que David baje por las visitas. Y el grupo protagónico notan que hay más sujetos con bigote en el lugar. Incluso sale su hija con un dibujo con todos los hombres del lugar. Incluso uno de ellos no saben quién es David. Not today, honey. Guests? O sea que la tipa es una... Disculpen, es una necesitada. Ante tal escena, el grupo se va, decepcionados. A lo que parece el día siguiente, el grupo ve que todos los compañeros se están saludando ahora. Luego se ve a David mencionando su nombre. El grupo protagónico va a quien parece ser su tío, pero al llegar al sitio notan que él mismo está muerto y le están haciendo su funeral. You gotta be me. Y ante el intento, Donna le pregunta a Carol que por qué le importa tanto, cosa que Carol no puede responder. Al final deciden cremarlo e ir al hotel donde se hospedaba. Y al tener vista a su trabajo, Carol tiene una idea. Carol le dice a todo el piso que David falleció, cosa donde todos los demás reaccionan como si no lo conocieran. Carol menciona que iba a la oficina todos los días, y como todos los demás, iba al trabajo para hacer su lugar de confort. Pero también menciona que al estar tan concentrados en su trabajo, nadie se enteró del mismo en el momento. Y decide hacer una ceremonia en honor al mismo, y luego todos siguen trabajando, como si no les importara, cosa que aunque ustedes no lo crean, es bastante más común de lo que parece en la vida real. El grupo protagónico decide ir a la azotea y decir unas palabras, donde me gustaría resaltar a las de Donna. I didn't know the man or anything, but I'm sorry he's dead. David, I met your wife. She was no prize. You better off wherever you are. I like that. That's nice, Donna. Y la sorpresa termina siendo que viene un grupo de otros compañeros a pagar sus respetos. Mencionan las pequeñas cosas que hacía por ellos y otros que ni siquiera interactuaban con él, pero igualmente querían asistir. David Douglas Seaver, your body is gone, but you were more than that. You were a coworker, and you will forever be a coworker to us. Y después de eso, Carol sigue mencionando a sus compañeros al despedirse. Y hasta uno de ellos se presenta a Carol. Y el capítulo finaliza con un cartel con las palabras: "El tiempo es ahora". Créeme, al hacer este guión me puse a ver otra vez el episodio después de haberlo visto en su momento que salió la serie, y me puse sentimental al acabarlo, porque muestra una lección muy importante, y es, indiferentemente a la edad que tengas, ¿qué será de nosotros cuando nos vayamos? ¿Seremos recordados por la posteridad? ¿O si realmente afectaremos a nuestros más allegados? Todas estas preguntas nos las muestran este episodio, con su animación totalmente madura para adultos. Y lo hace con un personaje que apenas conocemos y que solo es importante para esta trama en específico. Y eso que solamente quería hablar sobre aprender a preocuparte por la gente y hasta por tus compañeros.
porque nosotros nunca sabemos realmente por lo que está pasando la persona. Puede ser que sea el típico mensaje de motivación que verías de tu tía o de tu cuenta con mentalidad de tiburón. Pero recordemos que entre tantas series animadas para adultos, donde muchas ni siquiera se molestan de ser reflexivas, como lo fueron los Simpsons en su momento, con todo y eso, puedo finalizar con este video y parece que me quedó más largo de lo que creí. Con eso, vayan y háganme un favor y vean Caro y el fin del mundo. Véanla por sus temas reflexivos que dan en cada episodio y de cómo valorar a cada persona o cosa que nos puede parecer banal o aburrida. Y ok, ya con eso puedo terminar de leer el guión. Con eso pues también quiero explicar de que por qué me tardo tanto en sacar un video nuevo, por lo menos de videos largos pues como este. Y es que bueno, realmente tengo otras cosas que hacer, gente. También me dedico a dibujar, recuerden eso. También estoy intentando ir constantemente al gimnasio. Y recuerden que también tengo otro trabajo principal, bueno, dos realmente, de que realmente me roban el tiempo. Entonces, y eso que yo intento todo lo posible también de que durante esos tiempos, de los pequeños tiempos muertos que tengo en esos dos trabajos, intento dedicarles un ratico a esto, aunque sea unos 5 o 10 minutos. Y aún así, bueno, me llama la atención en esos dos trabajos, pero igualmente es para dar a entender que es algo que no quisiera abandonar, pues. Y este es perfectamente un video que casi se asemeja al tipo de mensaje que quiere dar este episodio, ¿no creen? O sea, de querer hacer algo que a ti te gusta y no dejarlo morir por nada del mundo, porque realmente es algo que te gusta, pues, y no lo quieres dejar atrás, o aprender así a enseñarles esa otra parte desconocidas de uno a los demás, para que así los demás entiendan sobre tu situación. Y sí, realmente eso. Y bueno, total, creo que con esta pequeña dedicatoria y el contexto de por qué me tardo tanto, ya creo que puedo cerrar con el outro, que ya tengo aquí guardado hace tiempo. Pero por si acaso, si es que ya me parece desactualizado ese, recuerden seguirme, recuerden darle like al video si es que les gustó, y si no les gustó, darle dislike. Igualmente eso igualmente se verá en mis estadísticas. Suscríbanse y denle en la campanita si es que quieren saber cuándo subo nuevo contenido, y me siguen también en mis otras redes para que estén al tanto de mi actividad y todo lo demás. Con eso y todo, cierro por el video de hoy. Con eso y todo, les deseo una buena noche y un feliz fin de semana.